pues buenas tardes. Muchas gracias por venir. Nos ha costado un poco empezar por la lluvia y el retraso que ha provocado. Este acto que creo que promete, por los dos ponentes que tenemos de lujo, Miguel Ángel Quintana Paz, que es el que provocó inicialmente la controversia, y Francisco José Contreras, conocido universalmente por Curro Contreras, que hizo una réplica en la Gaceta, y eso dio lugar. Son dos artículos muy interesantes porque es uno de los tocan temas de fondo. Hay bastantes coincidencias, más de las que van a querer resaltar, pero hay coincidencias claras, pero también hay enfoques distintos, ¿no? El Centro Diego de Covarrubias, para los que no lo conozcáis, es una asociación, un centro de pensamiento que surge hace unos 15 años ante la preocupación de desde ciertos sectores cristianos, eclesiásticos, conservadores, al pensamiento liberal, entendido en el sentido del libre mercado, también a veces la libertad política, entroncando con una idea histórica de hace pues ya 150 años sobre si el liberalismo era pecado o no. Y nosotros creemos radicalmente que no. El liberalismo entendido, pues como se entiende desde la Escuela de Salamanca, que es nuestro digamos, referente inicial, que es la libertad económica, la libertad política, pero eso sí, todo ello impregnado dentro de los valores judeocristianos, ¿no? O sea, nos reivindicamos herederos de los principios de la civilización judeocristiana y grecorromana, ¿no? Creemos que la libertad está amenazada por lo que se ve continuamente, ¿no?, en el mercado y en la política, con lo cual es muy importante que existan grupos como el nuestro, asociaciones como la nuestra, cuyo valor diferencial. Hay otros grupos liberales que se centran sobre todo en lo económico, pero no tienen en cuenta esos valores judeocristianos que para nosotros sí son importantes. Es más, podríamos decir que pensamos que el cristianismo y el liberalismo, la libertad económica, no solo son incompatibles, sino que sin libertad económica se está cercenando una de las libertades básicas del ser humano, y sin la política también. Otra cosa es que las personas deban comportarse a su vez de acuerdo a valores cristianos, ¿no? Y por otra parte pensamos que la libertad económica y política sin un sustrato moral parecido al judeocristiano lleva muy mal puerto, como se está viendo pues con la baja natalidad, el problema también de las migraciones masivas descontroladas por valores equivocados de lo que es entender la caridad, posiblemente a nivel internacional. Pero bueno, eso en cuanto al Centro de Covarrubias, al cual os animo, a los que no estéis todavía cerca, que os acerquéis más y todavía mejor que os asociéis, porque la libertad necesita defensores. Es un proyecto intelectual muy bonito. Nos inspiró en parte Juan Velarde, el profesor Juan Velarde, que es el que nos dio el nombre de Diego de Covarrubias, uno de los grandes de la Escuela de Salamanca, ¿no? Bueno, vamos a ver en la sesión de hoy. Tenemos a dos pesos pesados, dos grandes intelectuales. Se decía de Ortega y Gasset cuando pasaba que era la masa encefálica, ¿no? Yo aquí tengo dos masas encefálicas. Los dos, uno filósofo, otro catedrático de filosofía, los dos doctores, con un amplísimo currículum que afortunadamente me he olvidado en casa, con lo cual no voy a decir, pero vamos, además, últimamente metidos con mucha incursión en la política. Curro ha sido diputado de Vox y muy notable en su campo, y Miguel Ángel está también en la política, no partidista, pero cercana, en el mundo de las ideas políticas, dirigiendo el ISEP, el instituto como es, aunque yo sea profesor allí, ¿cómo se llama? De Sociología, Economía y Política. Vale, que dicen por ahí, tenías tú en tu Twitter, dicen que soy no sé qué de la sobrina de Le Pen y que soy el un peligro. filósofo de la sobrina soy de Le un Pen. peligro, ¿no? Eso lo dijo el Confidencial. Bueno, entonces Miguel Ángel hace unos meses publica un artículo doblemente provocativo, ¿no? Uno es: la Guerra Fría no ha terminado, en contra de lo que pensábamos cuando vimos caer el muro, y además la has perdido tú. Y entonces pues daba una serie de ideas, claro, alarmado por el capitalismo woke que estamos viendo, capitalismo o las grandes empresas. Ahí habría que diferenciar, ¿no? Si es el capitalismo o es una parte que es la parte menos capitalista. Lo menos libre mercado que existe es la gran empresa, y cuanto más interviene el Estado, más, porque es más cliente suyo el Estado y más la regulación. Pero bueno, eso lo veremos a lo largo del debate. Entonces Curro pues sacó una réplica. Los dos son muy polemistas, incluso han polemizado entre ellos varias veces. Con lo cual, bueno, pues vamos a dar paso al debate, en el cual tendremos de entrada dos turnos de 15 minutos de cada uno, en el cual primero Miguel Ángel expondrá la tesis, luego Curro la antítesis o semiantítesis, y luego Miguel Ángel dará una cierta réplica, porque él de entrada no va a replicar el artículo de Curro, sino un poco a exponer lo que él quería decir, sin que no hubiese dicho nada el profesor Contreras, ¿no?
y luego ya empezaremos, haremos pues algo, yo les haré alguna pregunta al hilo del debate y luego habrá tiempo para vosotros y a eso de las 11 o las 12 de la noche terminaremos puntualmente como es lógico. Venga, que no, ¿verdad? Que va a ser que no. Venga, sin más, tienes la palabra, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por prestarte a esta ocasión que la Universidad Francisco Marroquín, siempre con su generosidad, con su liberalidad en el sentido originario de la palabra, es una universidad liberal en el sentido de generosa, de abierta. Siempre yo no me considero especialmente ortodoxo de muchas cosas y una de las que no me considero ortodoxo es del liberalismo y sin embargo siempre me he sentido en casa aquí y por lo tanto tengo que agradecérselo esta acogida nueva que nos hace. Por supuesto también al Centro Covarrubias y a Virginia en concreto, que es desde el principio a la que le gustó, le entusiasmó la idea y bueno, contra viento y marea pues y hoy en día incluso contra la lluvia pues la ha llevado a cabo. Creo que es fundamental que un centro como Covarrubias participe en nuestro debate público, lo está haciendo ya y es maravilloso para mí que me haya invitado para poder hacerlo, para seguir haciéndolo aquí. Y también quiero agradecer especialmente a mi compañero en el debate, a Francisco José Contreras. No es nada habitual, posiblemente todos ustedes ya lo sepan, pero no está de más recordarlo. No es nada habitual en el espacio intelectual español, en el de las ideas, y menos en el de las ideas más vinculadas a la política, la honestidad, la honradez de plantear un debate abierto, ¿no? Normalmente preferimos a aquel que tiene ideas contrarias a las nuestras, preferimos ignorarlo. Yo por eso digo siempre que la cultura de la cancelación esta de Estados Unidos y que presuntamente viene aquí, en realidad nosotros ya tenemos desde hace décadas, por desgracia, una pseudocultura de la cancelación light que consiste en eso, en que aquel que discrepa de nosotros no le hacemos caso porque pensamos que es darle relevancia, pensamos que es darle presencia y aquí todos estamos intentando que los demás no tengan presencia y tenerla nosotros solos. Es verdad que ese procedimiento al final desemboca en que cada uno tiene presencia pues como un monologuista que habla consigo mismo y como también hacen los locos. Y por el que no haya seguido esto, no solamente lo haya seguido, sino que lo haya roto Curro, con su artículo inicial de respuesta al mío y con su disposición a venir aquí para seguir debatiendo, pues a mí me parece absolutamente loable y por eso mi agradecimiento más especial va para él. Es verdad que hemos tenido debates previos, pero los hemos tenido por Twitter, que es un medio muy diferente y además yo ahora recordaba que uno de ellos, no sé si algún otro más, pero uno de ellos versaba con un asunto muy distinto a este o no, que era el de la pornografía, si no me equivoco, hace ya 5 años, bastante agitado, por cierto. También alguno de los que está aquí participó, también muy agitado. Y yo me agité más todavía. Bueno, la cuestión de la Guerra Fría ha tenido un pequeño lapsus, Alejandro. Mi defensa es que sí que ha terminado, La Guerra Fría ha terminado y el que perdiste era tú, ¿no? Era el título de mi artículo. En mi opinión ha muerto, pues eso, hará, por poner una fecha, aunque pues, estos fallecimientos son siempre lentos, hace 35 años. Yo ponía en mi artículo que esto se parecía, que esta polémica, por tanto, que las polémicas típicas de la Guerra Fría se parecían, entre otras, a la polémica entre güelfos y gibelinos. Casi nadie ya se pone del lado de los güelfos o de los gibelinos. Algunos sí, y de hecho Enrique García Máiquez, que lo citaba yo en el artículo, pues es un ferviente güelfo blanco para más concreción. Y de hecho se enfadó un poquillo, luego hizo también un artículo, aunque era solamente de pasada, respondiéndome y diciendo, no, este debate sí que es importante, sí, a pesar de que yo decía que lo de güelfos y gibelinos ya no estaba en la última actualidad. Con lo cual, me permito sugerir a Covarrubias que el siguiente debate que se realice aquí sea de güelfos frente a gibelinos y que el representante de los güelfos, por supuesto, sea García Máiquez, ¿no? Quizá incluso güelfos blancos, negros y luego gibelinos, a 3 bandas. La cuestión es que ¿qué era lo que yo quería decir con lo de que la Guerra Fría estaba en este sentido muerta? Bueno, yo pensaba que el enfrentamiento fundamental que había durado entre el año 1945 y 1989, de nuevo por poner una fecha, era el de que tenías que ubicarte, si querías participar en los debates políticos, económicos, incluso culturales, de nuestro tiempo, de su tiempo, bueno, de alguno de nosotros es parte todavía del tiempo, pues tenías que ubicarte o bien del lado del capitalismo, de la democracia liberal, de los Estados Unidos, por lo tanto, como potencia representante de todo ello, de la cultura anglo, yo ponía el artículo de los Beatles, y esto no es de poca importancia. 5 años después de acabada, si ponemos el muro de Berlín, el derrumbe del muro de Berlín como momento paradigmático, 5 años después de ello, en 1994, Harold Bloom escribe un libro que se llama El Canon Occidental.
y en el que intenta decir cuáles son los libros fundamentales que hay que leer para ser occidentales. Pone muchos, no miles, pero sí que habrá a lo mejor un par de centenas. Aparte de García Lorca no aparece ningún español. Con lo cual, el centrarnos en Estados Unidos, centrarnos en ese lado anglo, centrarnos en ese lado de la balanza de la Guerra Fría, influye para luego, pues obviamente, pensar que casualmente o no, pues resulta que todos los grandes autores de la literatura universal, o muchos de ellos, son anglos. Y luego hay otras cositas por ahí raras, los bosnios que escriben sus cosas, los españoles, los estonios. O sea que también era importante ponerse ahí. Había que escuchar los Beatles. Luego, escuchar otras cosas quedaba un poco peor. Y bueno, y por utilizar el símil de la película Goodbye Lenin, pues tener 14 tipos de pepinillos en la estantería cuando ibas al supermercado. Eso en el lado del capitalismo. En el lado del socialismo, pues, bueno, socialismo no es socialismo como un día y otro tenemos que utilizar la palabra ahora, sino en el lado de la economía planificada, de inspiración marxista, pues tenías eso. Economía planificada, un partido comunista, por tanto no democracia de partidos, un partido comunista que gobernaba eternamente. Tenías que liarte con la sentirte al lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En vez de los Beatles quizá escuchabas coros rusos y en vez de 14 marcas de pepinillos tenías una o ninguna porque las estanterías del supermercado se habían quedado vacías por culpa del sistema en el que estabas. Naturalmente no es entre esos dos extremos, había lugares intermedios, geográficamente lo era Europa, la Europa occidental, y además políticamente también lo era porque tenía pues de un lado partidos, ambos moderaditos en este sentido, tenías partidos socialdemócratas que no querían implantar tal cual el sistema de la URSS, pero sí que insistían siempre en una mayor participación en la economía del Estado y más intervencionismo. En el otro lado tenías una especie de complejo raro, pero significativo, que era el de los liberales, si seguimos con esta... Si fuera solo la economía lo que importara, obviamente, frente a la economía socialdemócrata sería la liberal. Lo que pasa es que normalmente iban aliados de los conservadores. Era la alianza liberal-conservadora. Esta alianza es interesante porque es otra de las cosas que se ha perdido, ¿no? En el año 2019... David French y Sohrab Ahmari hicieron un debate en los Estados Unidos sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la derecha tiene que seguir siendo liberal conservadora. French era partidario de ella, Sohrab Ahmari y otros muchos denuncian que esa alianza de los conservadores con los liberales al final había repercutido en que los que habían quedado nubilados eran los conservadores. Y nos habíamos quedado solo en la cuestión liberal economicista, pero se habían ido perdiendo y solo había que mirar lo que había pasado en los países europeos, en los países occidentales, en cuanto a los valores conservadores, habían sido los netos perdedores en esta alianza que hacían frente a los otros, frente a los socialdemócratas. En medio de los liberales o de los liberal conservadores y de los socialdemócratas estaban los democristianos, que eran una especie de a veces una cosa, a veces la otra, eran humanistas, no se sabía muy bien lo que. Bueno, allí el término cristianismo era un poco más abstracto, que espero que lo que manejamos aquí en Covarrubias. En 1989, esta guerra, como digo, parece que termina. Yo creo que sí termina, Curro creo que piensa que no. Y empiezan a surgir otros cuantos focos de importancia. La gente dice, hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de estas cosas. Y enseguida se empieza a ver y se confirma que uno de los focos va a ser la religión. ¿Qué lugar va a ocupar la religión en nuestras sociedades? Si el que querían los socialistas ateos, si el que querían los liberales que querían privatizarla y hacerla una cosa privada, personal y dejar un espacio público más o menos neutral, o si iba a cobrar presencia pública. Sin duda cobró, y la cobró y la sigue cobrando presencia pública en lugares que no sean Occidente, pero en Occidente pues había que pensar qué es lo que se hacía. Parece que el resultado ha sido que en Occidente no, por cierto. Sigue sin estar ahí o incluso está menos que antes. Otro de los asuntos era qué iba a pasar entre las distintas civilizaciones de la Tierra, alianza o choque. Del lado del choque de las civilizaciones estaba Huntington, de los defensores de la alianza de civilizaciones estaba Rodríguez Zapatero. Bueno, parece que ganó Huntington, ¿no? Que tenía razón. Y otro de las discusiones era globalismo-soberanismo. Vamos a atender a poderes cada vez más globales, más alejados del ciudadano, o vamos a recuperar las soberanías nacionales y van a ser cada vez más importantes. Aquí es muy curioso porque aquí ya sería el esquema previo, no encaja del todo. La izquierda del esquema previo, la izquierda de la Guerra Fría, inicialmente se coloca del lado antiglobalista durante todos los años 90.
Sin embargo, a mediados de los 2000, no sé muy bien por qué, la verdad, quizá la crisis del 2007, no lo sé, en algún momento, quizá simplemente que ven que les conviene y ya está, no hace falta buscar un momento histórico, a mediados de los 2000 dan un giro y la izquierda se convierte en la más firme partidaria del globalismo. Probablemente por esto, porque se da cuenta de que ese dominio planificado de la sociedad al cual aspiraba la izquierda europea y de manera más patente la URSS, pues ahora se puede conseguir en todo el mundo simplemente con controlar esas élites que controlan cada vez más todo el mundo. Si las élites son mías, el gobierno será mío. Es un razonamiento que parece plausible y que por lo tanto hace que la izquierda se convierta en la mayor abogada del globalismo a día de hoy. Esto además viene apoyado por el hecho de que ha cultivado en la sociedad euro y en las sociedades europeas una mentalidad, un estado de la opinión pública favorable a todo esto, gracias a que esta izquierda, ya sea en sus casos más extremos, más prosovietizantes, ya sea en sus casos más normales o más mainstream de los partidos socialdemócratas, ha estado constantemente durante todas estas décadas obedeciendo a uno de los suyos, Gramsci, dando la batalla cultural. Batalla que no tanto habían dado los liberales, puesto por tanto en cuanto que piensan en muchos de ellos que el espacio público debe permanecer neutral, o sea que ahí no hay que dar demasiada batalla. Tampoco lo habían dado los democristianos, dadas estas vacilaciones que he dicho antes, y los conservadores, los pobres, que habían quedado un poco encajonados entre sus aliados liberales y los democristianos, que no se sabía muy bien a dónde iban, pues tampoco han tenido, por desgracia, tuvieron mucha capacidad de darla. Si esto ocurrió en la derecha, por lo tanto, la izquierda arrasaba y, por lo tanto, es la situación que tenemos ahora. Porque si ya nos acercamos a los 2000 y pico, 2010, bueno, estamos en 2024, ahora ya se puede constatar claramente que tanto las élites del entretenimiento y el mundo de la cultura, Hollywood, Netflix, etcétera, como las élites de los medios de comunicación de masas, las encuestas sobre la orientación política de los periodistas son siempre significativas, incluso de periodistas que trabajan en medios liberales o conservadores o centristas. Las universidades y las editoriales, la academia, la intelectualidad también es, sobre todo en Estados Unidos, masivamente de izquierdas. Hay estadísticas asombrosas, hay disciplinas donde el 96% de los profesores se confiesan de izquierdas. Y además son normalmente las disciplinas de ciencias sociales y de humanidades, es decir, justo aquellas que producen ideas. Las grandes empresas enseguida se unieron a todo esto, ¿no? Las grandes, enormes empresas, las fuertes empresas. Alejandro ya ha dejado escapar un poco su propio argumento en su presentación, pero están ahí, son parte del capitalismo. Podemos discutir si nos gustan más, nos gustan menos, son lo más puro. Esto no es verdadero capitalismo, como dicen siempre los marxistas. Esto no es el verdadero comunismo, esto no es el verdadero socialismo. Pues también puede pasar mucho, pero lo cierto es que Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft están claramente del lado de todo esto de una manera constante. Tengo muchos ejemplos, pero supongo que los conocemos todos. Y por último, tras estos 4 grupos que he descrito, pues es obvio que los políticos, la política, les siga. Hay un argumento de algunos que dice, bueno, no es muy preocupante lo que ocurre con las grandes finanzas, con el gran capital, porque lo hacen solo por conveniencia. Se hacen woke para vender más. Cuando la población deje de ser woke, dejarán de ser woke. Esto no corrobora, esta tesis estoy firmemente en contra de ella. ¿Por qué? Porque no lo corrobora la realidad. En primer lugar, la población no es mayoritariamente woke, sino que lo que ocurre, ahí no tenemos a grandes empresas intentando adaptarse al pueblo, sino que intentamos esas grandes empresas y a personas, élites detrás de esas grandes empresas, intentando modificar al pueblo. De nuevo, batalla cultural, de nuevo Gramsci, no lo olvidemos. Hay personas que tienen muy claro qué tipo de sociedad tenemos que tener y va a utilizar cualquier medio, también el dinero. ¿Cómo no? También el capital, también las grandes empresas. Y bueno, es lo que denomino capitalismo moralista. Y bueno, de los muchos ejemplos que hay, uno de los que me pareció más significativo es cuando la Gillette, que pertenece a Bausch & Comb, es que tiene algo así como el 1% o algo así de todos los productos de droguería del mundo. 2 minutos solo. Bueno, vamos terminando. Pues cuando Gillette hace un anuncio que algunos piensan que le ha hecho poder perder dinero, no voy a entrar en si le hizo perder o no, era un anuncio muy woke, le preguntan al CEO, al director ejecutivo de Gillette, ¿le parece bien que esto haya sido? ¿Le parece plausible que haya sido este anuncio el que le ha hecho perder? Había perdido cientos de millones en ese año, que le haya hecho perder todo esto Gillette. Y el CEO, el director ejecutivo de Gillette, responde que si ha sido así, está bien empleado, que no le importa. O sea, ahí no se ve a una persona intentando maximizar las ganancias de sus accionistas, sino a una persona intentando maximizar los rendimientos de su ideología.
Bien, por lo tanto, en la división para entender todos estos fenómenos, creo que seguir anclados en una visión de blanco y negro, de capital y Estado y nada más, a mí me parece empobrecedor. Como decía Escotado, además, una persona poco sospechosa de antiliberal. No tiene sentido hablar en abstracto de si está bien el Estado o está bien la empresa. Es absurdo apoyarlas en abstracto, hay que ir a las cosas concretas. En estas cosas concretas, como digo, vemos que a veces, muchas veces, y el más grande de los capitales está aliado de nuestros enemigos. Los estados ponen leyes ambientales, las grandes empresas nos ponen criterios ESG que hacen lo mismo, que persiguen lo mismo que las leyes ambientales. El Estado facilita el aborto. Cuando deja de hacerlo, como en Estados Unidos, las grandes empresas entran y les dicen a sus trabajadores que no se preocupen, que ellos les darán aborto gratis. La colaboración es total, están aliados. Los antiguos enemigos de la Guerra Fría hoy se han aliado contra nosotros. Eso explica su éxito, claro, cuando la unión hace la fuerza. Si los enemigos de antes ahora están juntos, obviamente su potencia es muy grande y también si seguimos pensando que hay que apuntarse a uno u otro, pues quizá favorecemos eso, su fuerza conjunta. Termino ya, por no dejar la cosa. Es verdad, concedo que lo que dije antes que había apuntado Alejandro, y es una tesis liberal clásica de Smith, de Adam Smith o de Friedman más recientemente, que el más interesado en captar el favor de los gobiernos es el capital y que los empresarios siempre van a ser tendentes a ser los primeros que vayan en contra lo dice así literalmente Friedman, en contra del capitalismo, ¿no? Es verdad, eso ya estaba previsto según la teoría liberal, pero cuidado, también estaba previsto según la teoría marxista. Marx dice directamente que los gobiernos no son más que el consejo de administración de las empresas. Luego también identifica esa posible coyunda. Termino con unas cuantas frases de resumen. Si las élites, como he descrito, son el problema, obviamente nuestra solución ahora tiene que ser de otro tipo, que no está encajonada en los esquemas de la Guerra Fría, sino que me permitiría llamar populista, una apuesta por el pueblo, ¿no? El populismo está muy mal visto, pero porque la democracia hoy en día está muy mal visto. No es más que ese pueblo que yo creo que todavía no está convencido por el wokismo y que no está todavía reemplazado por otro pueblo, por otra población que pueda apoyar el wokismo, esas poblaciones europeas que todavía perviven, y tampoco está del todo todavía, aunque va camino de ello, pauperizado. No he sacado el asunto de las clases medias, pero cuando digo nosotros, somos los que perdemos, son las clases medias las que pierden. Ese pueblo, por lo tanto, que todavía pues, se mantiene a duras penas en la clase media, no está reemplazado por otros pueblos distintos que estén a otra cosa. Espero no tener problema en utilizar la palabra reemplazo poblacional. Ya lo utilizó incluso el presidente de la Conferencia Episcopal. O sea, que ya se ha dejado de ser una cosa absolutamente oscura y ultraderechista para poder entrar ya en los debates normales, creo. Y que no está aún convencido del wokismo, tiene que ser nuestro aliado. Frente al globalismo, por lo tanto, frente a las élites, el pueblo. Frente al globalismo antidemocrático, que tapona todas estas posibilidades de liberación, el soberanismo, los espacios nacionales desde los cuales podamos poner leyes que frenen esta deriva. Frente al wokismo, que es la ideología que está detrás de todo eso, una apuesta por aquella civilización nuestra, la civilización de la que hablaba Alejandro, la civilización grecorromana, judeo-cristiana de la que procedemos y que es justamente aquella que el wokismo quiere corromper, está corroyendo, está socavando. Y termino, frente al positivismo legal, frente a las apuestas por leyes altas y elevadas, por constituciones, constitucionalismos, etcétera, que hacen que nuestra nación sea un hotel donde estamos siguiendo unas reglas y ya está, pues habrá que apostar por la nación, que es el sitio donde no nos sentimos como en un hotel, sino como en un hogar, como en casa, y que desde ahí sí que podremos hacer frente a estas tendencias. Muchas gracias. No te preocupes, que te controlo. Big Brother is watching. Pues nada, yo también quiero agradecer al Centro Diego de Covarrubias por haber organizado este debate. Quiero agradecer a Miguel Ángel Quintana Paz por haberlo propiciado y haberse prestado a él. Lo que pensamos Miguel Ángel y yo no estamos tan alejados realmente el uno del otro, ¿no? Más bien es una cuestión de marcos, pero veremos que compartimos bastantes contenidos y la cuestión es cómo enmarcarlo todo ello. Y
Lo que a mí me llamó la atención en su artículo, y me disculpará si le parece que simplifico demasiado su tesis en el artículo, pero lo que ha dicho hoy después en la exposición me parece que confirma las tesis fundamentales que yo creí encontrar allí, es que el marco mental de la Guerra Fría, el marco ideológico y político de la Guerra Fría, que sería un marco presidido por la polaridad de la derecha frente a la izquierda, o como ha dicho él, también el Estado frente al mercado, aunque la polaridad derecha versus izquierda no se agota en la disyuntiva Estado frente a mercado, ha quedado obsoleta. Ese marco mental es anacrónico, es obsoleto y por tanto tiene que ser reemplazado por uno nuevo. Una polaridad nueva que podría ser, por ejemplo, y él también lo ha mencionado, las élites frente al pueblo, o quizás el globalismo frente a la soberanía. Estos serían los nuevos ejes de referencia. Yo no comparto esto, por eso escribí un artículo de respuesta. Él además le añadió un matiz generacional, ¿no? Ya ha bromeado hoy con lo de que es algo ya tan pasado de moda, eso de la Guerra Fría y el capitalismo frente al socialismo, es algo tan antiguo como lo de los güelfos frente a los gibelinos. Es decir, se estaba presentando la insistencia en el marco de referencia derecha frente a izquierda como algo propio de boomers, ¿no? Una especie de obsesión boomer, en tanto que los jóvenes estarían ya en otra óptica. Bien, entonces a mí me parece que el eje derecha frente a izquierda conserva una gran vigencia, una validez explicativa también en el contexto histórico actual, y dentro de él el eje Estado frente a mercado sigue jugando un papel fundamental, aunque no exclusivo. O sea, yo creo que sigue teniendo sentido definirse como de derechas o de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo yo por derecha? Es lo que tenía pensado explicar en esta intervención inicial y, por tanto, que entiendo por izquierda. Yo me defino como de derechas, ¿no? A mí me parece que la derecha actual debe caracterizarse, o se caracteriza, por la combinación de tres ingredientes ideológicos, tres ingredientes intelectuales. Y la clave de su éxito, precisamente, es la habilidad, de su éxito o fracaso, será la habilidad para combinarlos adecuadamente, equilibradamente, ajustarlos entre sí, de forma que no se hipertrofie ninguno de ellos asfixiando a los demás. Esos tres elementos son el elemento conservador, un ingrediente liberal y un ingrediente patriótico. ¿Qué entiendo por ingrediente conservador? Pues trata de conservar o ya quizás más bien recuperar algunas cosas importantísimas, ¿no? Por ejemplo, la vida humana o la protección de la vida humana, la sacralidad de la vida humana, desde la concepción a la muerte natural. Me refiero, por supuesto, al aborto y la eutanasia. En España, hoy día, 1 de cada 4 embarazos terminan en aborto. Me refiero también a la familia, pero hoy día la crisis de la familia se encubre con esta terminología optimista de florecimiento de nuevos modelos de familia, ¿no? Yo por familia entiendo la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer, que es la fórmula que ha asegurado la conservación de la especie durante milenios. Hace unos días publicaba yo en el debate un artículo comentando el libro de Melissa Kearney sobre las consecuencias sociales negativas del hundimiento de la nupcialidad, es decir, del hecho de que, aunque sigan formándose parejas, cada vez es menos frecuente que éstas se casen. Esto tiene consecuencias negativas tanto para la fecundidad como para la crianza de los niños. Y esta es la tercera cuestión. Estamos perdiendo el recambio de la especie, estamos perdiendo la natalidad. Yo creo que hay una correlación estrecha entre ambas cosas, entre el colapso de la nupcialidad. En España la nupcialidad se ha hundido un 40% en los últimos 25 años, y el hundimiento de la natalidad. En España, como en otros países occidentales, estamos en tasas raquíticas. Alejandro es el paladín y el pionero en este asunto. Estamos en 1,15 hijos por mujer en España, y eso es un 45% menos de los 2,1 hijos por mujer que son necesarios simplemente para asegurar el recambio de las generaciones. Por supuesto, esto va a tener consecuencias, es decir, el vacío demográfico que hemos creado los occidentales absteniéndonos a la reproducción, por supuesto, está siendo llenado por la inmigración masiva, es decir, por jóvenes de otras culturas que al menos todavía se toman la molestia de reproducir la especie.
Por tanto, una consecuencia es la sustitución demográfica, pero otra consecuencia será también previsiblemente el colapso del estado de bienestar por insuficiencia de cotizantes. Esos inmigrantes que están viniendo por millones no van a asegurar la sostenibilidad del estado de bienestar porque es una inmigración poco cualificada que no va a contribuir en forma suficiente, ¿no? Y al final de todo llegará la extinción de persistir estos números. Pero otra cosa que debemos conservar o recuperar es la naturaleza humana. La naturaleza humana misma está en peligro. Por primera vez en la historia tenemos la capacidad técnica de modificar nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, manipular el genoma, ¿no? Existen ya no terapia, sino tecnología, la famosa tecnología CRISPR-Cas9, que los genetistas sabrán lo que es, pero es algo así como unas tijeras génicas que permiten cortar y pegar genes. Bueno, estamos en condiciones de modificar las mismas bases biológicas de la condición humana. Por cierto, el transexualismo, es decir, esta idea de que los sexos objetivos no existen, sino que cada uno se percibe, se autodefine como quiere, etc. El transexualismo ya es un comienzo de transhumanismo, ¿no? Porque la binariedad sexual natural es precisamente uno de los datos que configuran la naturaleza humana. Bien, pero el segundo ingrediente, decía, sería el ingrediente liberal. Por ingrediente liberal entiendo el legado del liberalismo clásico, es decir, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, tan erosionada hoy día, tan puesta en entredicho por leyes como las feministas, por ejemplo, la ley de violencia de género, que es derecho penal de autor, es un delito que por su propia definición legal solo puede ser cometido por varones, o las leyes que imponen cuotas raciales, de género, etc. Igualdad ante la ley y los derechos fundamentales, los derechos humanos. Yo creo que hay que reivindicar esta categoría. Y me refiero a los verdaderos, los derechos clásicos, los que fueron anunciados en su momento por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Alguno enarcará las cejas. No me refiero a la praxis de la Revolución Francesa, sino al documento en que se plasmaron por primera vez con vocación universal una serie de derechos básicos que siguen siendo interesantes, ¿no? O bien la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Por tanto, no me estoy refiriendo a los neoderechos woke, esos derechos que los gobiernos progresistas, entre comillas, se sacan de la manga constantemente y que habitualmente consisten en la negación de los derechos verdaderos. Por ejemplo, el supuesto derecho al aborto es la negación del derecho a la vida, o, por ejemplo, el supuesto derecho a estar protegido frente al llamado discurso de odio es el fin de la libertad de expresión. Pero el ingrediente liberal no solo incluye esto, también incluye la defensa o la reivindicación del libre mercado como el sistema económico que ha sacado a la humanidad de la miseria, ¿no? Es la constatación de la superioridad moral y funcional del mercado sobre modelos económicos alternativos. Ya digo, ha sacado a la humanidad de la miseria, a Occidente ya en el siglo XIX, principios del XX, y al resto del mundo más recientemente. Nunca había salido tanta gente de la pobreza absoluta con tanta velocidad como en los últimos 35 años. Esto es algo que deberíamos tener más presente cuando nos ponemos tan pesimistas, tan apocalípticos. Bueno, vamos a ver, también hay buenas noticias. Ya digo, el hambre en el mundo está retrocediendo a pasos agigantados. Y esto está ocurriendo precisamente desde la caída del muro de Berlín, desde que buena parte del tercer mundo salió de un modelo económico socialista, o bien de modelos que sin ser socialistas eran autarquistas o ultraproteccionistas, como el modelo económico de la India, por ejemplo, hasta 1991. Quiero decir con esto que la globalización económica ha sido una buena cosa. No sé si para todos, pero sí para buena parte de la humanidad. Es decir, los países han salido de la pobreza cuando se han integrado en el circuito comercial mundial, ¿no? En el circuito económico mundial. Bien, y todo esto implica, y aquí ya empiezo a confrontar con Miguel Ángel, que lo de Estado frente a mercado conserva su vigencia, es decir, Thatcher y Reagan con aquel mensaje de el Estado no es la solución sino el problema. Thatcher y Reagan no son daguerrotipos color sepia en el Museo de la Guerra Fría, sino que su mensaje es más actual que nunca. Y si no, ahí tenemos el fenómeno Milei. Milei es una especie de Thatcher hispánico del siglo XXI, pero su mensaje es el mismo. Y ahí tenemos su éxito, no solo nacional, argentino, sino incluso mundial, ¿no? El mensaje no solo
conserva su actualidad, sino que yo diría que es más relevante que nunca, porque entre tanto, en estos 50 años, desde la época de Thatcher, el Estado no ha dejado de crecer. El Estado no ha dejado de crecer. En España, el gasto público en 1980 representaba un 23% del Producto Interior Bruto. En 2023 representó un 46,4%, se ha doblado exactamente, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, eso es signo de los tiempos, en sociedades cada vez más complejas, el Estado tiene que hacer cada vez más cosas, esto es inevitable. No, no es inevitable, porque hay países que han seguido exactamente la trayectoria inversa. Y el caso más claro es el de Irlanda, también un país de la Unión Europea, lo cual significa que dentro de la Unión Europea existe holgura suficiente para diseñar políticas económicas de signo diverso. Irlanda ha seguido la trayectoria contraria, es decir, en 1980 el gasto público allí representaba un 37% del PIB y en 2023 había pasado a un 22% del PIB, había caído 15 puntos. Por cierto, creo que ese crecimiento del gasto público, del tamaño del Estado, explica buena parte de los problemas españoles. No digo todos, pero está relacionado con muchos de ellos. Por ejemplo, el paro endémico, ese paro estructural que no se da en otros países de nuestro entorno y sí se da aquí. Incluso en la mejor coyuntura económica sigue habiendo un paro que es imposible suprimir. O los bajos salarios, ¿no? Por supuesto, si los impuestos bajasen, pues los salarios netos subirían. En Irlanda, gracias a ese adelgazamiento del Estado, el PIB per cápita es el más alto de Europa, con la excepción de Luxemburgo, que no está claro que sea un país, ¿no? Irlanda es el país más rico de Europa, con 127.000 euros de PIB per cápita, mientras que en España estamos en 45.000 euros de PIB per cápita. Casi nos triplican en prosperidad los irlandeses. Pues bien, ni la austeridad estatal irlandesa ni la obesidad estatal española han sido impuestas por ningún poder supranacional, por ningún poder globalista, sino que han sido rumbos económicos adoptados soberanamente por gobiernos soberanos y por los partidos que los forman y por los ciudadanos que los votan. Por tanto, sí, el problema no es el globalismo, sino el socialismo de todos los partidos, que habría dicho Hayek. Finalmente, el tercer ingrediente que yo creo debe caracterizar a la derecha es, como decía antes, el ingrediente patriótico, y por este entiendo la reivindicación del Estado-Nación como el marco político más idóneo para la aplicación de esos principios conservadores y liberales que he enunciado antes, ¿no? Por cierto, todo lo relacionado con la inmigración, con el control migratorio y tal, lo incluyo dentro de este ingrediente. Como dije antes, ¿cómo decir? Lo fundamental es ajustar, equilibrar entre sí los ingredientes, de tal forma que ninguno se absolutice. Y, por tanto, esta reivindicación de la soberanía, esta defensa de la soberanía, puede ser compatible con un internacionalismo razonable. Es decir, organismos internacionales que supongan marcos de cooperación entre Estados y no superestados en agraz, ¿no? Superestados in pectore. La Unión Europea inicialmente fue eso, fue un mercado común de libre circulación de personas, bienes y capitales. Eso estaba bien. Me parece que es un problema el hecho de que la Unión Europea ahora esté empezando a funcionar como un superestado. Reconozco que la línea de demarcación pues también es un tanto ambigua entre una cosa y otra, ¿no? Pero no solo la Unión Europea. Por ejemplo, la OTAN. Yo soy un decidido defensor de la OTAN. Me parece que en el contexto internacional más reciente, con esta nueva guerra, la guerra más grave que ha habido en suelo europeo desde 1945, que es el resultado del imperialismo ruso, el resucitado imperialismo ruso, pues confirma que Occidente debe conservar un brazo defensivo, un brazo militar contundente, como es la OTAN. Sí, pero déjame 2 minutos más para redondear la idea. Sí.
Pero, en fin, no solo, también otras, ¿no? La misma ONU, ya sé que hoy día es bailar con la más fea y yo no estoy de acuerdo con la faceta, digamos, la faceta propagandística, adoctrinadora de la ONU, la Agenda 2030 y estas cosas, pero junto a eso la ONU también hace un trabajo callado de, por ejemplo, operaciones de mantenimiento de la paz, los famosos cascos azules, fuerzas de interposición, etc. Para eso nació originalmente la ONU y esa es una labor que debemos reconocer. Lo mismo podría decirse sobre otras organizaciones como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Por tanto, se trata de equilibrar, de no absolutizar. Por ejemplo, esta necesidad de armonizar los ingredientes obliga a correcciones recíprocas. Por ejemplo, el ingrediente liberal debe corregir su visión de la inmigración. El liberalismo clásico tenía una visión positiva de la inmigración. Esto hoy tenemos que actualizarlo y corregirlo. No era la misma las circunstancias del siglo XIX que las actuales. En el siglo XIX no había estado del bienestar y ya dijo Milton Friedman que no puedes tener un estado del bienestar y fronteras abiertas. Y por otra parte, entonces era una inmigración casi exclusivamente intraoccidental, polacos que iban a Estados Unidos, italianos que iban a Argentina, cuando hoy día es una inmigración mayormente extraoccidental y, como ha señalado también Miguel Ángel, Huntington ya dictaminó con acierto que las identidades civilizacionales y los conflictos de civilización iban a ser uno de los leitmotiv del siglo XXI. Bien, pero tampoco hay que absolutizar el ingrediente soberanista. Y termino con esto. Y esto me parece un peligro, ¿no? En fin, estamos ante el peligro de caer en cierto fundamentalismo soberanista que consistiría en ver en la soberanía una panacea, una varita mágica para todos los problemas. Un ejemplo claro de esto me parece el Brexit. El Brexit, la derecha británica se la jugó todo a esta carta, la recuperación de la soberanía, como si con ello, por añadidura, fuera a venir todo lo demás. Termino. ¿Qué ha ocurrido? Tienen la soberanía, pero ¿acaso han avanzado algo los británicos en todas estas cuestiones que hemos mencionado antes? Inmigración masiva, natalidad, situación de la familia, defensa de la vida, adelgazamiento del Estado. Pues no, están igual o peor que hace 8 años, lo cual demuestra que la soberanía no es una varita mágica. Hay que defenderla, pero sin fetichizarla, sin absolutizarla, ¿no? Bien, pues esto es. Gracias. De 5 minutos de réplica a su artículo y tú pues replicas o haces síntesis o estás de acuerdo con él, todavía mejor en lo que sea, todavía más bonito, ¿no? Y luego ya pasamos, yo os planteo alguna cosa y hablamos también en el público, damos paso a las preguntas del público. Miguel Ángel, tienes la palabra, 5 minutos más medio de prórroga. Muy bien, gracias. Bueno, el poliedro que ha articulado la presentación de Curro, conservador, liberal, patriótico, trípode, debo decir que yo estoy bastante de acuerdo con utilizarlo, ¿no? para ponernos a hacer política o para ponernos a hacer política de derecha. Contra el miedo de que... Entonces ya se acabó el debate. Debo decir que lo que no me cuadra del todo es defender ese poliedro y defender los esquemas de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a la Guerra Fría es que ese poliedro, lo apunté antes muy deprisa, no se ha respetado como tal. De trípode se ha convertido casi en pie único liberal, y de un liberalismo que no solamente incluye lo que quiere incluir Curro, no solamente incluye el liberalismo clásico, el Estado de Derecho, derechos fundamentales, etc. No solamente incluye el del libre mercado, sino que también incluye lo que también está en el liberalismo, que es el liberalismo de costumbres. Y eso está en la tradición liberal y eso ha chocado. Del siglo XIX español no se entiende sin el choque entre conservadores y liberales, por ejemplo, pero más filosóficamente también, ¿no? Eso está ahí, ese liberalismo está ahí, en su versión centrista, en su versión izquierdista, socioliberal, Macron, Trudeau, el mal, por reducirlo a una palabra. Y por lo tanto, todo eso junto, todo ese liberalismo, el que le gusta a Curro y el que le gusta menos, pero porque ha sido el monocultivo que se ha producido durante la Guerra Fría, ha sido lo fomentado, pues ha dejado contra la espada y la pared, como intenté decir antes, al conservadurismo. Es el debate que citaba antes, el de David French
y Sohra Ahmari, un debate clásico, famosísimo sobre estas cuestiones, pero que a partir de hoy se verá sustituido como debate excelso por este que estamos celebrando aquí, espero. Y en el cual pues se muestra esto, que el conservador, Ahmari en este caso, tiene legítimas quejas ante cómo ha utilizado el liberal su apoyo. Porque en todos los países donde se ha producido ese apoyo, pues se ha ido aprobando progresivamente más el aborto, se han ido produciendo pues eso, un descenso de la natalidad, se ha ido produciendo un descenso de la nupcialidad, que citaba ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todos sabemos. Por lo tanto, precisamente porque yo no quiero que ese monocultivo sea siendo tal, sino que se amplíe hacia elementos patrióticos, soberanistas, hacia elementos también conservadores, es uno de los argumentos que, en este caso, creo que sí que me apoya. Hay que cambiar el esquema de la Guerra Fría. De pasada hora, y bueno, también lo hacía en el artículo, Curro utilizaba una palabra que en realidad no aparece en mi artículo, que es la palabra boomers, ¿no? Curro identificaba esto también como una cuestión generacional. Que el boomer es el que estaría todavía anclado en la Guerra Fría. Hay gente joven, generación X, generación Z y millennials que sí, también se van a eso. Pero bueno, y otros, la diferencia entre Curro y yo son 9 años. 9 años a su favor. O sea que no tenemos ahí un abismo generacional. A lo mejor él es quizá de los últimos boomers y yo de los primeros generación X. Bueno, tampoco es una cosa que me parezca relevante. Él lo destacaba en el artículo, lo ha destacado ahora. Es verdad que está ahí, es verdad que en redes sociales está muy ahí, sale enseguida. Yo no soy muy partidario de las divisiones estas, porque soy partidario como he dicho, del pueblo, del populismo. Y una cosa esencial para el pueblo es que el pueblo no se divida, no se fragmente por estupideces. Y las generaciones que se va a ver sometido por la cuestión de las pensiones, vamos a estar en tensiones intergeneracionales fuertes en los próximos años, pero yo no soy partidario de fomentarlas, como no soy partidario de fomentar la lucha entre sexos, que es otra manera también de dividir al pueblo. No soy partidario de fomentar la lucha entre regiones españolas, que también nos fragmenta como pueblo. O sea, que él lo mete, pero no está tanto detrás de mi idea, aunque sí que pienso que hay que cambiar los esquemas, no por generación, sino porque hay que cambiarlos. En el artículo de Curro decía que la Guerra Fría permanecía fundamentalmente en dos ejes, lo ha dicho él también ahora. El geoestratégico, Rusia tenía que seguir siendo nuestro enemigo. Era su primer argumento, no profundizaba mucho en esto. Y en esto estoy en desacuerdo. No creo que Rusia puede ser uno de nuestros enemigos. ¿Ha sido enemigo nuestro? Por supuesto que sí. Y aquí en esta sala tenemos gente que sabe de esto muchísimo más que yo. Nicolás de Pedro. ¿Ha hecho cosas contra España, contra la unidad de España? Claro que sí. ¿Lo han hecho otros tantos países? ¿Hay otros muchos países que suponen una amenaza para nosotros? Claro que sí, también. ¿Hay aliados que tampoco se han portado del todo bien con nosotros? Claro que sí. Focalizar, seguir con ese es justo el problema que identificó. Seguir con la mentalidad de la Guerra Fría es que solamente hay un problema. URSS, Moscú. Y ahora se quita la URSS y ahora se pone otra cosa, pero sigamos fijando nuestra mirada en una sola cosa. Las guerras frías, por cierto, acarrean también macarcismos, que no son tan bonitos como tener claro el enemigo. A veces tener claro el enemigo es reconfortante, las cosas siguen igual además, todo sigue igual, ya digo, sigo dirigiendo mis misiles hacia Moscú. A mí me preocupa mucho un pseudo-macarcismo, pues vamos a tener que ampliar un poco porque no le he respondido lo básico. Es que, bueno, llevo 3 meses intentando responder a su artículo y todavía no he podido. Es la gestión de recursos escasos. Que por primera vez en este debate a ver si por fin le respondo. Y él que deseará escuchar mi respuesta, porque dijo, es que el pobre hombre escribió el artículo y dije, nada, un debate dentro de 3 meses. Entonces te vas a comer el turno del pueblo, bueno, que hablabas antes del pueblo. Pues es lo típico, yo voy a hablar después. Lo típico de todo populista, hablar a favor del pueblo pero sin el pueblo. Me preocupa un macarcismo incipiente que se está produciendo, en el cual cuando dices cosas como la que acabo de decir, o que hay que mirar a más enemigos, o que hay una cosa de pluralidad, y que a lo mejor en Rusia, pues a lo mejor que Ucrania tampoco es el país ideal de nuestros sueños, no es el país con menos corrupción del mundo, ni con menos mafias, ni con un conservadurismo así que se viva en el país, o con un respeto a las lenguas pues que nos parezca loable, a las lenguas ucranianas, o sea, al ruso en concreto. Cuando cualquiera dice esto, ya se produce en redes sociales, igual que a Curro quizá le preocupa un poco esta lucha contra los boomers. A mí me preocupa que cuando se dice estas cosas en redes sociales, gente del ámbito liberal, algunos de ellos amigos tuyos a los que has defendido explícitamente en Twitter, como Rubio Doncé, se lanzan enseguida a campañas macarcistas contra el que se le ha ocurrido decir esto. La última ha sido de ayer, y perdón por si estoy refiriéndome a algo muy reciente. Se me ocurrió citar a Dugin, que en una pregunta básica de Dugin, una cuestión filosófica de Dugin que creo que podemos compartir todos. La modernidad mató a Dios. La posmodernidad mata a no sabemos quién. Bueno, es una cosa a mí me dio para reflexionar. Pero claro, como en una frase de Dugin tuve que poner la cita.
Bueno, pues automáticamente está citado a Dugin, luego ya está a favor de Putin y de que maten niños ucranianos. Esto pasa hoy. Esto pasa hoy, ya digo, en gente que tú has defendido, cuando probablemente se les ha acusado, no lo sé, de estar siendo financiados por unas potencias o por otras. Vale, esto pasa. Y yo estoy en contra de que eso pase. Y eso no es el macarcismo, va con la Guerra Fría. Ahora Curro dirá, pero es liberal. Ya, pero es típico de las Guerras Frías. Cuando tenemos muy clarito el enemigo y el único enemigo, incluso se propone, como se ha propuesto, dejar de leer a Dostoyevsky en las clases de literatura. Bien, pero voy a lo mollar. Y lo mollar es la cuestión ideológica, la cuestión... Curro decía, seguimos la Guerra Fría por la cuestión geoestratégica, Rusia sigue siendo nuestro enemigo, seguimos en la Guerra Fría por la cuestión ideológica porque lo que importa es que el PIB que el porcentaje del PIB que controla el Estado es inmenso. Lo ha vuelto a citar ahora, el 46,4% en el caso de España. Cifra que asusta, a mí mismo me asusta mucho. El problema que tengo es que Curro pone, lo ha hecho ahora y lo hace en el artículo, pone como ejemplo de otra vía a Irlanda. Y es verdad que Irlanda, todos los datos económicos que da Curro de Irlanda son correctos. Es el segundo país más rico de la Unión Europea, ha tenido un crecimiento desde la mitad de los años 90 pues absolutamente impresionante. Pero eso no solo eso es Irlanda. A mí, de hecho, cuando se oye hablar de Irlanda, lo primero que me viene hasta hace unos años, lo primero que me venía a la mente era, sí, el boom económico. Ahora ya me vienen otras cosas. Irlanda es uno de los países que en los últimos años ha producido un cambio cultural más fuerte de toda Europa. Michel Houellebecq, que ha vivido en Irlanda y también en España, dice que son dos países que perdieron el catolicismo, y lo ha visto él con sus propios ojos en muy pocos años, y que Irlanda lo sustituyó por el dinero, España lo sustituyó por el sexo. Creo que anda bastante acertado. ¿Y qué significa esto en términos de datos también? Él ha dado el dato del PIB estatal, ya digo que a mí me preocupa, pues vamos a dar datos. Por cierto, conectando con la cuestión geoestratégica, Irlanda no está en la OTAN. O sea que tampoco es exactamente el modelo de Guerra Fría. Se puede tener crecimiento económico liberal sin tener que estar en la OTAN o sin tener que estar en la Guerra Fría geoestratégica. Y el caso es el mismo que ha dado él, Irlanda. Pero bueno, vamos a los datos. En el año 1980, que es el año que toma Curro de referencia de PIB, no sé muy bien por qué, pero bueno, en Irlanda había 21,3 hijos por 1.000 habitantes. Ahora hay 11. Si cogemos el 95, que es el año donde empieza el boom económico, ya digo, porque quizá la cifra de 1980 sea una arbitraria, la cojo solo porque es la que aparece en su artículo, en el 95 había 14. Del 14 hemos pasado a 11, ha bajado. Inmigrantes. Curro dice en su artículo, aunque no lo he repetido ahora, que cuando resolvamos la cuestión esta de que el Estado tenga tanto poder, pues que dejarán de venir los inmigrantes, que eso también se resolverá de paso, porque ya no tendrán tantos beneficios, Bien, pues Irlanda, el país que lo ha puesto de ejemplo, no lo he puesto yo. ¿Qué ha pasado en Irlanda con la inmigración? Pues en Irlanda en 1980 había 223.000 inmigrantes. En 1995, el año del boom económico que empieza, más o menos los mismos, 227.000. Seguía siendo un país pobre, de hecho era un país de emigrantes, no de inmigrantes. 6% de la población. Año 2022, hace 2 años, más de 1 millón de inmigrantes. Irlanda tiene 5 millones de habitantes. Por lo tanto, esto representa algo más del 20% de la población inmigrante. Parece que en Irlanda no se han resuelto las cosas como Curro dice que se van a resolver en su artículo. Pero vamos a otra cosa también. Termino ya. Termino. Todos sabemos también que en Irlanda se ha votado recientemente la cuestión del aborto, que es una cuestión por la cual Curro ha luchado pues, meritoriamente, con un extraordinario mérito. La votación popular dio que 2 de cada 3, casi exacto, de los 66%, 33% de los irlandeses apoyó el aborto. De hecho, otra de las cosas por las que es famosa Irlanda en todo el mundo, la que decía yo de antes de Houellebecq, es que así como todavía en el año 2006 teníamos a más del 90% de católicos, la cifra ahora está en torno al 62%. No han pasado 20 años y ha bajado ya casi un 30%. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, por ejemplo, la media de edad de los sacerdotes es más de 70 años. Solo hay en toda Irlanda 52 sacerdotes que tengan menos de 40 años. La asistencia a misa pasó del 91% en el 75, Irlanda era un país donde todo el mundo iba a misa, pues actualmente está en el 27%. Es alta para Europa, pero de nuevo vemos que... Es decir, no parece que sea un lugar donde los valores conservadores que defiende Curro hayan podido sobrevivir a este boom económico.
ya digo, no solamente ese boom económico o esa menor presencia del Estado no solo ha resuelto los problemas que quiere Curro que se resuelvan, la natalidad, la menor inmigración, sino que incluso los ha fomentado. Es verdad que ante esto, y vuelvo, lo dije antes y termino ya con esto aquí, cabe siempre la respuesta marxista típica, marxista de los marxistas de andar por casa. Ya, es que eso que me estás contando no es el verdadero comunismo. Y pues, entonces, ahora podemos decir, no, es que Irlanda en otros motivos no es el verdadero liberalismo, no es el verdadero, pero es el liberalismo real. No sé si es el verdadero, pero es el real, el que está en Cuba es el socialismo real, el que está ahí, y estos ejemplos en Irlanda de manera exagerada, pero también visibles en el resto de Europa, son los que tenemos y en países a veces, pues eso, sin tanto intervencionismo en el Estado como en España, son lo que tenemos ahí. Por lo tanto, no funciona el argumento de Curro, y yo desearía, por lo tanto, que empezáramos a utilizar otro tipo de argumentos, otro tipo de esquemas, que son los que he expresado antes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo como buen marxista de demográfico, antes de darte la palabra, te matizaré simplemente que la inmigración que hay en Irlanda es muchísima, son europeos que van a empleos de alto nivel, les llaman las empresas, o sea que es muy, muy distinta, también está viendo de la otra. Pero es verdad que... No tengo el dato distinguido, pero si quieres lo busco y apuesto a que no tiene una cifra inferior al 15%. Sí, pero... Que es más o menos la cifra que tenemos en España. Y en todo caso, señor moderador, por favor, pero, haga de moderador. Es que me pasa mucho, voy a la tele y el moderador también se pone... Claro. No, es que esto es... Señor moderador, haga de moderador. ¿No te ha gustado y por eso has dicho que no hable, me gusta porque es discutible, bueno, Alejandro. Porque es discutible. Es decir, que esto es un dato. Y el dato que estoy dando también, que el 15% lo buscamos. Sí, bien. Pero si te vienen 15%, son todos alemanes o todos noruegos, no tienen la misma preocupación que si vienen... La inmigración en toda Europa es en parte europea, ya lo sabemos. O sea, no es una cosa... En España tenemos muchísimos británicos en el sur. De todas formas, si voy a discutir con dos, exijo el doble del tiempo a partir de ahora. Si voy a tener que discutir contra dos. Ya lo has cogido directamente de lo que te había concedido. Bueno, porque lo voy a venir ya con tu presentación. Alejandro son pura sangre y no resiste la tentación de lanzarse al debate. Pero no caigas en lo mismo que los moderadores del debate de Trump contra Harris. Bueno, ha planteado tantas cosas que realmente no pude ir contestando una por una, pero por recoger una cuestión. Pareces postular un bloque liberal único, de tal forma que allí donde hay liberalismo económico y liberalismo político, terminará habiendo también, inevitablemente, digamos, liberalismo de costumbres, ¿no? Liberalismo progresista, wokismo, abortismo, desaparición de la familia, hundimiento de la natalidad, etcétera, etcétera. Bueno, conceptualmente no tendría por qué ser así, es lo que he intentado dejar claro en mi presentación anterior, cuando distinguí un ingrediente conservador, que implica la defensa de la vida, la familia, etcétera, pero también un ingrediente liberal, de libertades clásicas, de asociación, religión, etcétera, y no creo que sean incompatibles. De hecho, en prácticamente todo Occidente, ambos fueron compatibles durante siglo y pico, ¿no? Porque hemos tenido libertades clásicas desde, pongamos, 1800 y solo hemos tenido decadencia woke y todos estos procesos de declive cultural, pues a partir, pongamos, los años 70, ¿no? Por tanto, durante 170 años las libertades clásicas y los valores conservadores de familia, vida, etcétera, convivieron sin problemas. Por otra parte, plantearlo en los términos que me parece que lo hacías, que son también los de Patrick Deneen, todo esto de por qué fracasó el liberalismo, o Sohrab Ahmari, a quien citabas, parecería implicar que hay que escoger entre una cosa u otra, ¿no? O el liberalismo o los valores conservadores. Yo no estoy de acuerdo con esto. Me dices tal, en la Francia de Macron, en el Canadá de Trudeau, pues se dan todo tipo de aberraciones, de tal, Drag Queen Story Hour y estas cosas. Y abortismo, etcétera. Bueno, y también en los países antiliberales. ¿O acaso Rusia no ha tenido, hasta hace poco, la tasa de abortos más alta del mundo? Y todavía en la actualidad las tasas de aborto, la tasa de aborto rusa dobla o triplica a la de la mayoría de países occidentales. ¿Acaso en Rusia o China o cualquiera de las superpotencias autocráticas que son nuestros enemigos en este momento hay una natalidad superior? En China está en 1,1 hijos por mujer. Tiene un problema gravísimo a medio plazo, como podría contarnos Alejandro, ¿no? Es decir, esto es un fenómeno mundial que no tiene nada que ver con el carácter liberal o antiliberal de los regímenes vigentes.
Y bueno, en Occidente tendremos decadencia de la natalidad, de los valores, etcétera, pero al menos tenemos libertad para denunciarlo y para plantear alternativas. Y esa libertad vale mucho, ¿no? En cambio, en el resto del mundo, en fin, nuestros rivales geopolíticos, no existe esa libertad. Y ese es el mensaje que me gustaría dejar claro. Es decir, los que somos críticos con el declive cultural de Occidente, con la decadencia, con todo lo que hemos estado hablando, hundimiento de la natalidad, de la familia, etcétera, etcétera, o que ya no sepamos ni distinguir un hombre de una mujer, etcétera. Esto quiero decir. Corremos el riesgo de tirar el niño con el agua del baño, ¿no? Tirar el niño con el agua del baño. Y como resulta que algunas superempresas se dedican a la propaganda woke, pues ahora vamos a renegar del capitalismo. Llegamos a la conclusión de que es intrínsecamente conducente a la relajación de las costumbres y a la destrucción de los valores, olvidando que ha sido el sistema económico que ha sacado a la humanidad de la miseria, como dije antes. O como quiera, que los progres no paran de inventarse un nuevo derecho cada semana y casi siempre derechos psicodélicos, delirantes, cuando no nihilistas y tóxicos, pues tiramos a la basura la categoría misma de los derechos humanos, que es la categoría fundamental del liberalismo. Los derechos humanos son límites legales y morales al poder del Estado. Y como dije antes, en su formulación clásica, era una idea benemérita, ¿no? Una idea civilizadora. Y ya el colmo de esto es cuando algunos, tanto en la izquierda como cada vez más en la derecha, idealizan a los rivales de Occidente. En Rusia sí que lo han entendido bien. En Rusia no existe el desfile del orgullo gay, o no hay la Drag Queen Story Hour, etcétera, etcétera. Bueno, incluso si eso fuera verdad, francamente, por cierto, hay muchísima tergiversación y mentiras sobre el supuesto conservadurismo ruso y el retorno de Rusia al cristianismo, etcétera. Sí, se han construido miles de iglesias, pero están vacías. Vi una estadística el otro día sobre asistencia a misa en Rusia, y el día que va más la gente es en la Pascua rusa, y va un 4% de la población. Mientras que en España, que yo sepa, todavía vamos a misa como un 10-15% de la población, ¿no? No nos traguemos tampoco las mentiras de la propaganda de Putin sobre una supuesta resurrección de los valores en la Rusia autocrática. Y bueno, en Occidente podremos tener muchos problemas de decadencia, pero lo cierto es que aquí sabemos que si suena el timbre a las 6 de la mañana es el lechero, es lo que decía Churchill, que era el test para saber si se estaba en una democracia. No es el lechero, por tanto, no es la policía secreta. Eso no pasa en Moscú, eso no pasa en Pekín. Es decir, es que los conservadores estamos, yo creo que desgarrados entre estas dos dinámicas, ¿no? Si miramos hacia adentro, tendemos a ser muy críticos, claro, ¿no? Nos disgusta todo lo que está ocurriendo y hay que ser autocríticos, hay que hacer una crítica interna del rumbo que lleva la civilización occidental. Luego, si miramos hacia afuera y comparamos con lo que hay fuera, atención, ahí le vuelve a surgir a uno un orgullo civilizacional y una conciencia de que lo que tendremos podrá estar en crisis, pero es mucho mejor que lo que hay fuera. Es mucho mejor que lo que hay fuera, ¿no? Porque ahí fuera ni tienen más valores morales, ni tienen más valores espirituales y ni siquiera tienen libertad. Porque es que en Rusia, si te opones al poder, pues te cae milagrosamente una gota de polonio en el café o te caes por el balcón o te acribillan al cruzar un puente, como le pasó a Boris Nemtsov. Alexei Navalny ha reventado en el Gulag, como en los viejos buenos tiempos del padrecito Stalin, hace solamente unos meses, etcétera, etcétera, ¿no? Es un régimen abiertamente autocrático, en el que no hay ni valores espirituales ni esas libertades que los marxistas llamaban formales, pero son mucho más que eso, libertades clásicas, que en Occidente sí que conservamos, aunque estén erosionadas y estén en peligro por algunas cosas. Pero la diferencia con otros modelos es sideral. Bueno, y no vamos a hablar de sideral. No vamos a hablar de China, donde, bueno, en este momento está teniendo lugar un verdadero genocidio. Se abusa de la palabra genocidio, se aplica a situaciones que no son estrictamente genocidas. En Xinjiang, esta gran provincia noroccidental China, sí está teniendo lugar, según observadores internacionales, algo parecido a un genocidio, con millones de personas de la etnia uigur ingresadas en campos de concentración, donde se practican torturas, esterilizaciones masivas y todo tipo de aberraciones. Eso por no hablar de las extracciones coactivas de órganos, ¿no? Esto está
confirmado por una resolución del Parlamento Europeo del año 2013 y por varios informes, entre ellos el de los juristas canadienses David Kilgour y David Matas. En China se extraen los órganos a presos, o sea, habitualmente presos políticos, presos de conciencia, porque no existe en el país cultura de donación de órganos, por tanto se abastece el sistema de trasplantes con órganos vitales, implica la muerte del paciente, claro, extraídos a presos de conciencia. Bueno, pues esa es la alternativa a Occidente, eso es lo que hay afuera. Tendremos los problemas internos que quieras, pero debemos tener claro que fuera de Occidente no hay salvación. Bueno, como son casi las 8:30, yo creo que vamos a pasar directamente a las preguntas del público. ¿Hasta qué hora tenemos, Virginia? Como me decías que teníamos que nos echaban, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues sí. Podéis seguiros contraaplicando. Yo quería introducir efectivamente se ha hablado de Putin y de China, que quería hablar yo de esto, ¿no? En qué medida, desde luego, la Guerra Fría acabó en ese momento, pero a veces también hubo Primera Guerra Mundial y Segunda. Se puede entender que esto es una segunda o no. Se dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y yo veo una rima más consonante en este caso, porque hay elementos muy parecidos, ¿no? Por otra parte, hay elementos claramente distintos. El papel de China al final de la otra Guerra Fría era el contrario, estaba en el otro bando, pero claramente hay una tensión y eso es innegable. Ahora, es exactamente como tú dices, ha acabado, no ha acabado. Creo que debéis, si queréis seguir en esa parte internacional, que es bastante importante, ¿no? En qué medida se está creando opinión de efectivamente desde terminales de Putin, porque claro, la batalla cultural se está viendo que Marruecos ha invertido mucho dinero, al parecer, en comprar voluntades en el Parlamento. O sea, que si no tienes escrúpulos, si tienes presupuesto ilimitado, pues lo normal es que intervengas en la batalla cultural, como pasó con los separatistas catalanes, todo el dinero que invirtieron en propaganda internacional, mientras que el gobierno central no invertía nada, ¿no? Miguel Ángel. Sí, bueno, sí, creo que esa es claramente la cuestión que ahora está sobre la mesa después de la intervención de Curro, ¿no? La posición de Occidente respecto al resto de civilizaciones. La respuesta de Curro ha sido una reivindicación de Occidente y como si el contrincante que tuviera hoy en esta mesa estuviera en contra de Occidente. Yo creo que él tiene claro que no es así. Pero a mí me parece normal que haya hecho el discurso que ha hecho. ¿Por qué? Porque es un discurso típico de la Guerra Fría. En ese sentido ha sido tremendamente coherente. Es decir, Curro, cuando cuestionas el lado correcto de la historia de la Guerra Fría, que es los Estados Unidos, es el liberalismo y tal, automáticamente te adjudica al otro lado. Entonces eres o tercermundista o sovietizante. Quien me conoce sabe que no soy ninguna de las dos cosas. Lo que estoy proponiendo justamente es quizá mucha más fe en nuestra civilización de la que ha defendido él, porque él tiene fe en nuestra civilización respecto a esos enemigos que no le gustan, y a mí tampoco. Por lo tanto, no me siento aludido por nada de lo que ha dicho de Rusia, China, etcétera, etcétera. Pero es que para tener fe en esa civilización nos dice, sigamos haciendo lo mismo. Ese ha sido su argumento. Ha dado dos argumentos para seguir el mismo esquema, que han sido que conceptualmente no es incompatible el liberalismo con el liberalismo de toda la vida, el de la Guerra Fría, con que se implanten derechos, libertades, con la natalidad, con que las cosas vayan bien, con que no haya aborto. Ha dado ese argumento, el de que no es conceptualmente incompatible y el de que históricamente no ha sido incompatible. Claro, pero ese es el problema. El problema, en primer lugar, es que desde los conceptos no podemos hacer política. Conceptualmente, Hegel se ponía conceptualmente incluso a intentar descubrir el número de planetas del sistema solar. La ciencia, el conocimiento, surge cuando contrastamos con lo empírico. Conceptualmente, cada uno en nuestras cabezas podemos verlo todo compatible o no compatible, pero luego lo es en la realidad. Por lo tanto, el argumento de que conceptualmente es compatible no me vale. El segundo argumento, que es mejor porque sí que se basa en lo empírico, dice, pero históricamente lo ha sido. A eso ya va lo empírico, pero de nuevo no me convence. Claro, es que este es nuestro problema. Que lo que funcionó en el siglo XVIII, lo que funcionó en el siglo XIX, lo que funcionó durante la Guerra Fría, entre 1945 y 1989, o un poco menos, los 30 gloriosos que dicen en Francia, etc., ya no funciona. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir apostando por lo mismo? ¿Solo porque en el pasado funcionó? Esta no fue la actitud de los grandes pensadores liberales. Adam Smith vio que la realidad de su mundo era distinto y se puso a pensar una filosofía distinta. Locke, un poco antes, en el siglo XVII, se detecta que la realidad del mundo del siglo XVII es distinto y se pone a pensar, en términos liberales, un mundo distinto. ¿Pero por qué yo me tengo que heredar de Locke o de Smith o de cualquier otro sus ideas tal cual y no ir más allá? Es justo lo que hicieron ellos, mejor heredar de ellos ese ímpetu para pensar de nuevo. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos ha fracasado.
Funcionó, sí, históricamente, pero la historia también te da el argumento de que ya no ha funcionado. Y precisamente esto es lo que significa tener fe en nuestra civilización. Yo tengo fe de que nuestra civilización, ampliando su campo de pensamiento en elementos que no estaban en la Guerra Fría, sobre soberanismo, sobre choque de civilizaciones, sobre la presencia de la religión, etcétera, etcétera, sobre todos estos elementos que ahí estaban obliterados, tengo fe en que pensando sobre ellos podremos tirar para adelante. No estoy poniendo de ejemplo a Rusia. Ya sé lo que pasa ahora pasa en todo el mundo. El descenso de la natalidad está pasando en todo el mundo. Mi argumento, mirad si tengo fe en Occidente, que es no miremos a ningún otro. Mirémonos a nosotros mismos y a nuestra creatividad. Cosa, por cierto, muy importante también en toda la tradición liberal. Creamos en nuestra capacidad de crear cosas nuevas a través de elementos nuevos. No permanezcamos en el esquema de antes. Occidente, para Curro, tiene un matrimonio con ese viejo liberalismo y yo, este matrimonio, los demás no, pero este matrimonio en concreto quiero que se disuelva. Podemos empezar a tener una cierta incluso promiscuidad con otro tipo de ideas como las que he expresado. Soberanía, presencia de la religión, pensar sobre nuestra civilización, nuestra relación con las otras, ¿no? Termino. Seguir haciendo lo mismo que has hecho toda la vida esperando resultados diferentes es, según una definición famosa que se atribuye a Einstein, pero no es de Einstein, es de un papelito de los alcohólicos anónimos. Es la locura, seguir haciendo lo mismo esperando que tengas ahora resultados distintos. Minutos o así, y 3-4 minutos, y ahí hay palabras pedidas por aquí, hay 2 palabras, 3, 4, nos han dicho que tenemos hasta las 9, yo creo que entonces sí que... Vale, pues son y 33 y si vamos luego... Bueno, vale. Pues nada, voy al grano. Yo no he dicho seguir haciendo lo mismo. Yo he dicho encontrar un nuevo rumbo para la derecha que pase por la integración de esos 3 elementos, el conservador, el liberal y el soberanista razonable, que compatible, como dije antes, con un internacionalismo razonable. Y claro que ahora mismo están desajustados los elementos. El elemento conservador ha desaparecido casi totalmente. Bueno, hay que volver a encontrar una forma de incorporar la promoción de la natalidad, la promoción de la familia, la defensa de la vida, sin por ello renunciar al esquema liberal de libre mercado, que es lo que nos ha sacado de la miseria, y de derechos humanos entendidos como límites morales y políticos al poder del Estado. Eso creo que es irrenunciable. En cambio, algunos conservadores antiliberales nos dicen que, y no sé si tú quieres decir eso, cuando dicen no podemos seguir con lo de siempre porque ha fracasado. Bueno, no tiremos, de nuevo, vuelvo a insistir, no tiremos el niño con el agua del baño, porque haya una explosión de neoderechos woke, no vayamos a poner en cuestión el fundamento del liberalismo clásico, que eran la libertad religiosa, la libertad de expresión, el pluralismo político, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera. A eso me refiero cuando digo que no podemos renunciar al liberalismo, y además es lo que nos distingue, nos cualifica como civilización. Solo en Occidente se da el liberalismo. Miramos ahí fuera y, bueno, puede haberlo en Japón quizás y por imitación respecto a Occidente, pero realmente es una de nuestras señas de identidad civilizacional y sin duda en China, Rusia, etcétera, no digamos Irán y el mundo islámico, no ha habido nunca nada parecido. Me preguntabas mi opinión sobre si hay o no guerra fría. Bueno, este historiador británico Neil Ferguson está hablando últimamente de nueva guerra fría. Anne Applebaum, que es otra historiadora y periodista que está un poco en la misma línea, rechaza el rótulo de nueva guerra fría. Ella dice que bueno, que no cabe hablar de un eje, ¿verdad?, de un eje antioccidental o autocrático, pero sí cabe hablar de un network, de una red, digamos, asimétrica de estados que ideológicamente pueden ser diferentes, porque esa red incluye a la Rusia nacionalista, a la China postcomunista, al Irán teocrático, a la Venezuela bolivariana. Pueden ser ideológicamente diferentes, pero lo cierto es que cooperan cada vez más entre sí. Y lo que fundamenta esta cooperación es el común revanchismo antioccidental. Si lo que les une es el odio a Occidente y el temor a Occidente. Por eso, yo creo que Huntington es un autor interesante y él dijo que en lugar de la bipolaridad de la Guerra Fría íbamos a tener en el siglo XXI una multipolaridad con un tablero de 7 o 8 civilizaciones que competirían entre sí, islámica, China, Japón, Rusia, Occidente, etcétera. Pero a mí me parece que a esa multipolaridad subyace de nuevo cierta bipolaridad, o se está conformando una nueva
una nueva bipolaridad. Por cierto, el mismo Huntington, ya en su libro del 96, hablaba del eje confuciano-islámico, islámico-confuciano. Es decir, decía que China y el bloque islámico estaban llamados a entenderse. Estaban llamados a entenderse por su común rechazo a Occidente. Este común rechazo a Occidente tiene dos raíces. Hay una raíz histórica de resentimiento histórico, porque es innegable que Occidente ha ejercido una supremacía aplastante durante 4 o 5 siglos. Pongamos desde el descubrimiento de América hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y claro, civilizaciones viejas que en otro tiempo fueron más poderosas que Occidente, o se las tenían tiesas con nosotros, ¿no? Como el Islam en sus primeros 1000 años de historia, o China, no digamos China. China siempre se ha considerado el centro del mundo, es el imperio del centro y el emperador es el hijo del cielo, ¿no? Por tanto, esta supremacía occidental tan potente durante 4 o 5 siglos, para ellos ha sido una afrenta constante. Hubo partes del mundo islámico que llegaron a ser colonias de potencias europeas, el norte de África, ¿no? Y China, sin llegar a ser colonia, pues fue sometida a los tratados desiguales y todo eso. Bueno, pues termino el resentimiento histórico y hay también una raíz ideológica, dice Applebaum. No, son muy dispares. Bueno, son dispares, pero ninguno es democrático. Es decir, tienen en común China, Rusia, etcétera, el temor a la democracia. Por eso son nuestro enemigo natural. Porque para ellos la existencia de democracias es una amenaza constante, porque es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Es un modelo que puede ser preferido por los habitantes de esos países. Es lo que explica al final la guerra de Ucrania. Es decir, Putin no se puede permitir el lujo de una democracia que funcione en sus mismas fronteras. Y un país históricamente tan vinculado a Rusia como Ucrania, ¿no? Entonces, no podía permitir la democratización de Ucrania porque corre el riesgo de que los rusos piensen, bueno, yo quiero lo mismo, yo quiero que lo mismo que están haciendo allá abajo, a solo 300 kilómetros. Por esto que decimos sobre Rusia, yo creo que se puede decir sobre las autocracias en general, y eso explica la hostilidad creciente y la tensión creciente entre los dos bloques, el bloque democrático y el bloque autocrático. Tendría que muchos datos, pero no voy a extenderme por no aburrir, ¿no? China está ya intimidando en el mar de China Meridional, no solo a Taiwán, por supuesto, cuya vida pende de un hilo, sino a Filipinas, a Malasia, etcétera, ocupando islotes en el mar de China Meridional. Ya termino. Si Rusia puede continuar su esfuerzo de guerra, porque está siendo abastecida de misiles por Corea del Norte e Irán. Nótese el eje autocrático. Corea del Norte, Irán, China, con sus exportaciones de uso dual, son los que están sosteniendo el esfuerzo militar de Rusia. Si se ayudan de esta forma es que tienen mucho en común. Y si ellos cooperan así, sigamos haciéndolo nosotros también. Lo digo porque algunos están cuestionando la OTAN desde el soberanismo, no, soberanía, salgamos de la OTAN, no, hagamos como ellos. Si hay una lógica de Guerra Fría, Occidente tiene que estar unido también en lo militar. A ver, muchas gracias. Ha estado muy bien. Muchas gracias a todos. Y el próximo, Virginia, ¿cuándo? Ya que me lo preguntas, el premio de honor de este año se ha otorgado a Alejo Vidal Cuadras, nuestro premio de honor, que será el 8 de noviembre con un acto y escena, pero ya informaremos, ya está en nuestra web. Muchísimas gracias a las personas que están aquí, de verdad, los tres, por vuestra generosidad y estar aquí. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Hasta la siguiente. Bueno.